Y pensar que nos decían que el Mundial no tenía nada que ver con la política. No, se distraen con el Mundial y no piensan en lo que está pasando en el país, en el mundo, cuando en realidad el Mundial es casi una vidriera para ver en directo lo que está pasando en el país y en el mundo. Si no, fíjense el caso de la estrella del equipo de Estados Unidos, Folarin Balogun es el nombre de este personaje que no es un hobbit, sino que es un futbolista que hizo varios goles en este torneo para Estados Unidos, era una de las figuras del equipo, que en el último partido que disputó el local lo echaron por un planchazo a un rival, un claro planchazo a un rival. Y hay una regla universal en el fútbol, que es que cuando te expulsan de un partido tenés una suspensión por lo menos por un partido más. No jugás por lo menos el partido siguiente, algo que se viene cumpliendo a rajatablas, no solamente en el Mundial, sino en cada competición que hay a lo largo de los años. Bueno, el otro día hubo una sorpresa llamativa, importante, porque la FIFA anunció que revirtió la suspensión de una fecha sobre la estrella del jugador de Estados Unidos y que va a poder jugar esta noche en su partido de octavos de final contra Bélgica, en el que Estados Unidos además va a buscar, bueno, ser el único local que siga progresando en el torneo y tener una performance histórica. Algo que han hecho otros locales a lo largo de la historia. Me acuerdo de, si no me equivoco, Corea del Sur, siendo local, llegó a semifinales. Es decir, no sería la primera vez, pero es raro porque, insisto, sin explicación o sin explicación aparente, la FIFA decidió ignorar una regla que se aplicó no cientos, miles de veces, decenas de miles de veces en cada competición en las últimas décadas para beneficiar al local. Bueno, sin explicación es una forma de decir, las especulaciones estaban a la orden del día y la explicación llegó en boca del propio protagonista, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hoy dio una conferencia de prensa, dijo que no iba a hablar de fútbol, que no le pregunten de fútbol, le preguntaron y terminó confesando que él había gestionado que le perdonen la tarjeta roja a la figura del equipo de Estados Unidos. Escúchenlo. Así que vi la jugada y soy una persona que ama los deportes y fui un buen atleta y entiendo de deportes muy bien, muy bien. Y eso no fue falta. Eso ni siquiera fue una infracción. Fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí. O sea, no puedes tomar tu pie y ponerlo a propósito sobre el pie de otro cuando vas corriendo, ¿no? Estos eran dos grandes atletas que se enredaron y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisa su pasado. No quiero decir eso porque no me gusta crear controversia, pero muy sospechoso. Si quieres te daré los antecedentes. Tomó una decisión que nadie podía creer. Ya sabes, incluso la gente del otro lado dijeron, oh, tuvimos suerte, vaya, eso es. Él no hizo nada malo y es nuestro mejor jugador o uno de nuestros mejores jugadores, un jugador muy vital y le sacó tarjeta roja. Yo no sabía qué significaba eso, no pensé que significara mucho. Luego empecé a escuchar que eso significa que no puede jugar en el próximo partido. Al menos en el próximo partido. Dije, vaya, eso es un gran... Ya sabes, si le hubiera pasado a otro jugador habría sido injusto, pero cuando se llevan a tu mejor jugador o casi tienen algunos grandes jugadores, pero... y dicen que no puedes jugar, eso es muy injusto. Eso es... Ya sabes, una cosa es sancionar a alguien para el partido, pero ¿cómo lo sancionas para un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto, no puedes hacer eso. Así que sí pedí una revisión por parte de la FIFA. Hablé con un hombre que es muy respetado y, por cierto, cuyo nivel de respeto ha subido 10 veces. Y él era bueno antes de que esto empezara, pero ya sabes, realmente lo impulsó en este país. Yo soy el que logró que lo hicieran, no fue Biden. Bueno, le pidió una persona muy importante en la FIFA, podemos decir G. Infantino, aunque quizás eso es muy obvio, mejor Gianni I.
Pero no solo eso, no solamente Trump confiesa que intervino y que habló con el titular de la FIFA para que le levanten la sanción a la figura de su equipo, sino que mandó a postear a la cuenta oficial de la Casa Blanca un tuit en el cual citan al propio Trump en su propia red social, donde celebraba el fallo. Si tenemos ahí es la placa número 2, ¿no? Trump dice, gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir esta gran injusticia, presidente Donald Trump. Y arriba, la cuenta de la Casa Blanca, que sube el tweet diciendo USA, 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 celebrándolo. Y no solamente Trump lo confiesa en una conferencia de prensa, lo sube a un tuit de la Casa Blanca, sino que además Ted Cruz, un senador muy importante del esquema republicano del oficialismo de Estados Unidos, le agradece al presidente de Estados Unidos por haberse deshecho de la tarjeta roja para el jugador yankee. Tenemos ahí el... ¿No? ¿El T25? ¿No? Bueno, nada. Hay un agradecimiento ahí por parte del senador. Ahí lo tenemos. Y en nombre de todos los estadounidenses, gracias por deshacerse de esa ridícula tarjeta roja. Eso fue interesante. Fue espectacular. Había una razón por la que el trofeo de la FIFA estuvo aquí tanto tiempo. Bien, entonces está claro, ¿no? Que le sacaron la tarjeta roja y la suspensión a la figura de Estados Unidos porque Trump se metió para que eso sucediera. Lo dijo Trump, lo dijo la cuenta de la Casa Blanca, lo dijo el senador Ted Cruz y obviamente se armó un quilombo. Se armó un quilombo muy importante. Bélgica pidió que revisaran la decisión, la FIFA dijo que no la van a revisar. Un parlamentario británico mandó una carta a la FIFA pidiéndole que le levanten la suspensión al jugador de Inglaterra, que fue suspendido por una expulsión en el partido de ayer contra México, porque dicen, bueno, si este va a ser el plan, vamos a pedir que levanten la suspensión de todos. Pero además porque la FIFA tiene un largo historial de no admitir la intervención de la política en los asuntos internos de la FIFA. De hecho, hace muy pocos días hubo una sanción muy dura a la Asociación del Fútbol de Nepal por una intervención del gobierno. Esto lo tenemos en la placa número 27, donde se ve que la FIFA suspende a la Asociación del Fútbol de Nepal tras la injerencia del gobierno, una grave violación de los estatutos de la FIFA relacionada con la injerencia de terceros, un comunicado emitido el miércoles. El organismo rector mundial declaró, la mesa del Consejo ha decidido suspender a la Asociación de Fútbol de Nepal con efecto inmediato debido a violaciones flagrantes de los estatutos de la FIFA relacionadas con la injerencia de terceros. Bueno, se ve que con Trump hay una excepción que debe tener que ver con algunos negocios conjuntos que tiene el señor Infantino con el presidente de Estados Unidos y que son los mismos que llevaron, no sé si se acuerdan, a que le entregara a la FIFA el premio FIFA de la Paz a Trump mientras bombardeaba unos cuantos países. Y tenemos ahí en el tape 33 el archivo de Infantino usando la gorrita de maga en la ceremonia en la cual Trump lanzaba su Board of Peace, ¿se acuerdan? Ese organismo que quería armar paralelo a la ONU. Y lo invitó, ese día era llamativo porque estaba Milei, había presidentes de 12, 13 países y estaba Infantino con la gorrita de maga. Nadie entendía muy bien por qué, veámoslo. Ahí se lo ve, la gorrita roja que dice USA, Infantino riéndose, atrás Milei, que ese día creo que iba a cantar, si no me equivoco, junto con el ex presidente de Hungría. Y todos haciendo gracias. Allí, luego en el tape 34, vamos a ver cómo le dan la medalla y el trofeo de la paz a Donald Trump cuando estaba triste porque no le habían dado el Nobel. Vino Infantino corriendo y le dijo, no te preocupes, Donald, que yo te voy a dar algo mejor que el Nobel, el premio FIFA de la paz. ¿En serio? Dijo Donald. Sí, te juro. Y ese premio es muy importante, es recontra importante. Lo acabo de inventar yo, así que es todo lo importante que nosotros queramos que sea. Mr. President, this is your prize, this is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. I'm gonna wear it right now. Okay, let me hold.
Fantastic. Excellent. Bueno, al amigo Gianni Infantino, Trump lo prendió fuego, diciendo, le pedí que saque la roja y sacó la roja. Y ahora publicó un comunicado diciendo que él no fue. Lo tenemos en la placa 32, un comunicado oficial de la FIFA, donde aclaran que la sanción en realidad forma parte de una decisión de un comité disciplinario independiente, que no tiene nada que ver con Infantino, que operan de manera autónoma, que aplican el código disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base de regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos, lo cual no explica este estado de excepción que dictaron sobre el equipo norteamericano. Y las cosas es tan, pero tan absurda, que hasta Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA y que se tuvo que ir en medio de los inmensos escándalos de corrupción que terminaron con esta candidatura de Estados Unidos a ser sede no solo del Mundial, sino también de la Copa América pasada, de la próxima, de la anterior, y de cuánta cosa se le ocurra a la FIFA. Y Blatter pasó por su cuenta de Twitter y aprovechó para rayarle un poco el carro a Infantino. Tiene unas cuantas cuentas pendientes, entre ellos. Las tarjetas rojas, dice Blatter, no se anulan por llamadas telefónicas políticas, se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA y un jugador es repentinamente absuelto, la pregunta es inevitable. Quo vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político. Esto es para los que no entienden mucho de la política interna del fútbol o no se acuerdan quién es Blatter o demás. Esto es como Alberto Fernández saliendo a bardear a Milei en Twitter diciéndole, mira, yo habré sido un desastre, pero lo tuyo es mucho peor. Ese vendría a ser el equivalente. En ese contexto de una Copa del Mundo enrarecida por este tipo de interferencias extra futbolísticas, nos encontramos con lo que parece ser una campaña organizada contra la Argentina en X, en la red social cuyo dueño es Elon Musk. Hace un par de días empezó a moverse la versión de que una serie de tuiteros importantes de varios países del mundo, con decenas de miles o cientos de miles o en algunos casos millones de seguidores, recibieron ofertas para participar de una campaña para denunciar que la Argentina es beneficiada de forma irregular por la FIFA. Habrán visto ese discurso de, no, a la Argentina le ayudaron, a la Argentina le dieron tal ventaja, no le cobraron la plancha de Messi y demás. Circuló esta captura de un aparente mail, digo aparente porque yo no tuve la posibilidad de chequearlo, pero ha aparecido de forma insistente, que aparentemente, insisto, desde una agencia de publicidad internacional, se contactan con cuentas de X para decir que de cara a la Copa Mundial de la FIFA están trabajando en una campaña para moldear narrativas, construir conversaciones e influir en el discurso futbolístico en X durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Qué necesitamos de vos? Durante el periodo del Mundial, dice el mail, compartiremos puntos de discusión específicos de cada partido, enfoques claves y resúmenes de contenido. Tu rol incluirá tuitear nuestra agenda narrativa sobre partidos, equipos y jugadores, resaltar y señalar faltas específicas, decisiones arbitrales y controversias, cuando estén alineadas con nuestro informe. Amplificar ciertas líneas narrativas, por ejemplo, robo, árbitros sesgados, equipo subestimado, agenda mediática. Interactuar con tweets relacionados y potenciarlos, comentarios en tiempo real, etcétera, etcétera. ¿Qué recibís? Compensación atractiva por campaña y por partido, asociación a un plazo largo con la FIFA durante toda la Copa del Mundo, mayor visibilidad a través de los impulsos coordinados de tendencias, informe de contenido completo, etcétera. Ejemplos de narrativas que podríamos mandar, falta clara, como es que no es tarjeta roja, el VAR arruinó el partido una vez más. Bueno, la cuestión es que la gente que sube este mail dice, a mí me mandaron este mail para ofrecerme participar en una campaña contra Messi, contra la Argentina. Lo podemos ver, esto lo denunciaron varios usuarios importantes, con varios miles de seguidores, como decíamos. En la placa 17 se ve, esta página acaba de recibir una suma enorme de dinero enviada por un correo anónimo para unirse a la campaña de odio contra Messi y Argentina. La rechazamos de inmediato, dice Goalverse, que es un medio deportivo. Hay otra placa de otro usuario
que dice, esto es verdad, puedo confirmarlo porque literalmente me contactaron para impulsar una agenda anti-argentina. Entiendo no gustar de un equipo, pero recibir dinero para promover narrativas falsas y mentir es descarado. Rechacé la oferta, no voy a vender mi alma por un par de billetes. Y al mismo tiempo aparecieron tweets contra Messi, contra la Argentina, pagados y promocionados, ¿no? Acá, por ejemplo, este usuario australiano que dice, dude, Leo Messi es el peor, la FIFA está arreglando la Copa por la Argentina, y abajo el símbolo que dice que eso es una colaboración pagada. ¿Quién pagaría para difundir un tuit donde alguien opina sobre si la FIFA o no? Dicho sea de paso, ojalá, hermano, ojalá. Y hasta hay un episodio de Caricias Significativas, no sé si desde Atlanta o desde Miami, porque pueden ver cómo el mismo mensaje aparece copiado textual, palabra por palabra, en un montón de cuentas, todas con el famoso tilde celeste, que dice, Argentina siempre fue beneficiada, en inglés, ¿no? Siempre fue beneficiado por decisiones controversiales de los árbitros y recibe un tratamiento preferencial comparado con otras selecciones, el equipo más corrupto de la historia. Y el mismo texto que se repite una y otra vez en muchos usuarios, algunos de los cuales tienen perfiles llamativos, como este, por ejemplo, @anchodeespadas, defensor de las ideas de la libertad con el presidente en contra de los enemigos del presidente, y una foto de Milei tanto de portada como de perfil. Es raro, es por lo menos llamativo todo esto que se viene viendo en las redes desde hace unos días respecto al equipo argentino, a los rivales que tiene que enfrentar, a las decisiones arbitrales. Después del primer partido fue una supuesta plancha de Messi, que claramente no lo fue. Tomaron un fotograma que lo hacía parecer. Después terminó la fase de grupos, tenía que ver con qué rivales tenía que enfrentar la Argentina, que eran más fáciles que otros, cuando eso tuvo que ver más con que equipos como Uruguay o como Portugal quedaron en posiciones del grupo que no eran las que se esperaba, y por eso dejaron camino a otros equipos con menos bandera, con menos chapa, aunque ya vimos igualmente difíciles de derrotar, como quedó claro el viernes. Y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo decía que se veía esta campaña contra la Argentina por las decisiones arbitrales, por cuestiones deportivas y demás. Vimos otra campaña contra la Argentina, ya sobre un tema bastante más serio que tiene que ver con el racismo, y esta idea bastante común en Estados Unidos, en Europa, y también promovida, no espontánea, de que la Argentina es un país más racista que otros, de que es un país que no tiene jugadores negros en su selección de fútbol porque cometió un genocidio. Es una campaña que, para empezar, parte de premisas falsas. No es cierto que la Argentina sea la única selección de este mundial que no tenga jugadores negros. Hay otras 3 o 4 selecciones. No tiene sentido andar nombrándolas. Vayan y búsquenlo. Pero está ahí, digo, encuéntrense y busquen el dato. Y también, obviamente, es falso que en la Argentina no haya negro porque hubo un genocidio, como trataron de instalar muchísimos influencers, insisto, desde países que sí cometieron genocidios, como Francia, como Bélgica, como Gran Bretaña, como España. Y también es curioso que cuando aparecen cuentas a discutir esa narrativa, son cuentas de países africanos. Vi muchas cuentas en estos días de Senegal, de Camerún y demás, saliendo a decirle a los franceses, che, ¿ustedes qué dicen de Argentina? Cuando en realidad los verdaderos responsables de buena parte de la violencia racial que hubo en el mundo en las últimas décadas o siglos, tuvo que ver con violencia desde Europa, sobre todo, hacia la periferia. No quiero extenderme muchísimo en esto, es un tema que a mí me apasiona, pero sí quiero brevemente hacer un repaso respecto de la negritud en la Argentina, porque me parece importante deshacer estas narrativas de fondo, ir a lo profundo. Y la Argentina empieza a existir como país en un episodio en el cual los negros, los mulatos, los mestizos,
los subordinados, los indios, el pueblo en general, fue protagonista, que fueron las invasiones inglesas. La Argentina empieza a tener conciencia de que es un ente en sí mismo, de que no lucha por otros, de que tiene algo que defender que es propio en las invasiones inglesas. Sin eso no habría habido, o habría tenido una forma muy distinta a todo lo que vino después en 1810 y en adelante. Y parte de lo central del proceso de las invasiones inglesas, además de haber expulsado 2 veces al imperio más poderoso del mundo, en un acto que debería ser mucho más reivindicado en la Argentina, es que para afrontar esas invasiones, la élite española y criolla que había en el puerto de Buenos Aires armó a sus subordinados. Le dio armas a los negros, a los indios, a los mulatos, a los mestizos. Y eso obviamente cambia todo. Y de hecho nunca se las pudieron sacar. Y eso explica parte de la naturaleza plebeya de la Argentina. Argentina es un país plebeyo, en algún punto. Hablemos también de que el puerto de Buenos Aires nunca aceptó que atracaran barcos portugueses con esclavos. Y por eso hay menos población negra en la Argentina que en otros países de la región, como Uruguay, como Brasil, que sí recibían esos barcos. Vayan a buscar en los libros de historia por qué los portugueses estaban tan interesados en Colonia do Sacramento, el puerto que estaba justo enfrente de Buenos Aires. También hay que recordar que la Argentina, tan temprano como en 1813, dictaminó la libertad de vientre y no volvió a nacer un esclavo en territorio argentino desde entonces. Estamos hablando de más de 2 siglos. Y un argumento muy común en estas campañas que hay contra la Argentina para acusarnos de algo que no somos, no porque no sea un país racista la Argentina. En la Argentina hay racismo como en buena parte del mundo, por lo menos como en buena parte de Occidente. Es un racismo que toma otras formas, mucho más insidioso, mucho más entrelazado con cuestiones de clase, pero no la clase de racismo del colonizador, del conquistador. Recordemos que, decía, uno de estos argumentos que usan es, en la época colonial 1/3 de la población del virreinato eran negros. Y hoy ese porcentaje es mucho más bajo. Claro, la población del virreinato en ese momento era de 40.000, 50.000, 60.000 personas. Después recibimos millones, decenas de millones de inmigrantes de los más variados orígenes, de Europa, de Asia, de este lado de Asia, más cerca de Medio Oriente, Siria, el Líbano, etcétera, y también la otra punta de Asia, Corea, China, Taiwán. Recibimos, obviamente, muchísima migración latinoamericana de los países cercanos. Todas y cada una de esas olas migratorias las hemos asimilado con un éxito que creo que no hay un solo país en el mundo que pueda repetir. Es decir, es cierto, había 1/3 de población negra en la Argentina. Eso se diluyó porque ahora somos muchísimos más. Y también se diluyó porque ese tercio de población, esa población negra que había, que obviamente sufrió en la Guerra del Paraguay, sufrió también en las epidemias de fiebre amarilla, no voy a decir que no hubo injusticias, que no hubo violencia, que no hubo situaciones donde la pasaron peor. Pero también fue incorporada, fue asimilada, se mezcló, no se guetizó, no formó parte de un gueto cerrado corriendo las décadas y los siglos, como sí pasa en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, donde hasta el día de hoy en muchos lugares las parejas mixtas están mal vistas, donde si sos tataranieto de italianos, aunque tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo hayan nacido en Estados Unidos, seguís siendo ítalo americano, ¿vieron? Acá en la Argentina llegaste de Corea hace 4 años y ya sos el chino y jugás con tus amigos y te pones la camiseta de la selección y sos hincha de Boca, tomás mate, tomás Fernet, jugás al truco. Digo, tenemos esa capacidad de Argentina que no pido que la entienda una cuenta que estudió sobre colonización en la Sorbona, en Francia. Pero por lo menos podrían entenderlo las autoridades del país y salir a hacer algo ante esta campaña que, insisto, nos deja muy mal parados y no es inocente. Argentina
menciona a un soldado negro en una de sus canciones patrias más conocidas. Cabral, el soldado heroico, era un negro. Argentina tiene una negra en el billete de 10.000. No sé si se fijaron, pero si buscan en la billetera, si tienen la suerte de tener 10 lucas en la billetera, van a ver que en el billete está Belgrano y al lado está Milagros del Valle, que fue parte de la resistencia en las invasiones inglesas. Una mujer negra. Y obviamente que eso no significa nada, que se puede ser racista y tener un retrato, una foto, un reconocimiento, pero el relato de que somos un país que borró a los negros de nuestra historia, que borró a los negros de nuestra realidad, es verdaderamente absurdo y es malicioso. En el año 1964, el capitán de la selección argentina de fútbol, José Manuel Ramos Delgado, era un negro. Era un negro descendiente de caboverdianos. Lo tenemos ahí en la placa 21, jugador de Lanús, de ascendencia caboverdiana. La selección nacional, de la cual él fue capitán, fue campeón invicta de la Copa de Naciones del 64, ganándole al Portugal de Eusebio, al Brasil de Pelé y a la Inglaterra de Bobby Moore. Uno de los goleadores del torneo fue el Tanque Rojas. Año 1964. Ese año en Estados Unidos se estaba debatiendo una ley a ver si los negros podían subir al mismo colectivo que los blancos o no. Si los niños negros podían ir a la misma escuela que los niños blancos o no. Entonces no rompan las pelotas. En el 78, la selección argentina, campeona del mundo, tenía un jugador negro también, el Chocolate Baley, suplente de Ubaldo Filiol. Un cuarto de su ascendencia era africana. De nuevo, la asimilación. No es que el abuelo del Chocolate Baley llegó y se quedó viviendo por generaciones rodeados de personas de su origen, sino que se asimiló. Y formó parte de algo más grande, que es ser argentino. Y solo para terminar de poner un poco en contexto esto, un par de imágenes que subió hoy a las redes el colega Fernando Duclos, periodistán, que mostraba cómo en Europa, en la misma Europa, que ahora dice los argentinos son todos racistas, había zoológicos de humanos, de negros, hasta ayer nomás. Por ejemplo, está en Bélgica en el año 58, una nenita negra, que debe tener 3 años, en el medio de una jaula donde los blancos iban y le daban comida y la miraban como una atracción. Pero incluso mucho más acá en el tiempo, esta la tuve que googlear, no porque no crea en lo que publica el colega periodistán, pero hasta a mí me llamó muchísimo la atención y es cierto. En el año 1994 en Francia abrió un zoológico de negros. Duró pocos meses, obviamente, por el escándalo que se armó y lo tuvieron que cerrar, pero llegó a abrir. ¿Estamos todos locos? Y alguno dirá, bueno, pero pasaron más de 30 años. Bueno, este fin de semana en Estados Unidos, de donde sale buena parte de toda esta narrativa contra la Argentina, cientos de manifestantes del Frente Patriótico, un espacio abiertamente neonazi, se manifestaron por el 4 de julio en Washington con las caritas tapadas, las banderas dadas vuelta. Reclamar América era la consigna de la marcha. ¿Reclamársela a quién? Bueno, a los negros, a los indios, a los latinos. Vamos a escuchar parte del discurso que dio el líder del Frente Patriótico el otro día, para los que todavía siguen diciendo no son nazis. Mientras muchos se conforman con celebrar la independencia en este día, nosotros sabemos lo que ocultan estas exhibiciones vacías. Nuestra gente no es independiente. Nuestro destino está encadenado a 100 naciones competidoras, importadas a este suelo, trayendo consigo innumerables intereses incompatibles. Nuestra patria se ha convertido en una miserable arena de especuladores e invasores, supervisada por una casta cobarde de políticos traidores. Deseamos soberanía y libertad, las cuales no pueden coexistir con las condiciones que nos han sido impuestas. Ya ha pasado un cuarto de milenio desde el violento nacimiento de Estados Unidos y nada de lo que yo pueda decir glorificará más la independencia que la sangre de nuestros antepasados que manchó este continente, consagrándolo para siempre con el legado inmortal de los hombres que murieron por un objetivo tan noble como la soberanía. Así que nos encontramos en el cambio de una era
y en la creación o destrucción del destino de nuestra nación, y debemos preguntarnos, bajo la mirada atenta de la historia, ¿qué se debe hacer? Tan grave es nuestra circunstancia, tan extremo es nuestro estado de peligro, que la única manera de asegurar nuestra existencia es convertirnos en todo lo que aspiramos a ser. Un pueblo derrotado fue arrojado a este foso de siglo, pero una nación exaltada por encima de todas las demás saldrá de él. Esta es nuestra tarea. Nuestra independencia nacional fue Bueno, ahí arrebatada. están los muchachitos nazis, mientras desde las mismas usinas que bancan a esta clase de milicias, son las mismas que tomaron o trataron de tomar el Capitolio el 6 de enero del 2021 y demás, nos acusan a los argentinos de ser un pueblo racista y genocida. Una acusación que no es ligera, que va en contra del soft power que construyó la Argentina respecto del del respeto de los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos a lo largo de las últimas décadas, muy respetado en todo el mundo. Y que es un soft power que cualquier gobierno nacional debería estar interesado en preservar. Pero este gobierno, en vez de tratar de intervenir para que esta campaña no siga creciendo, le echa más leña al fuego. Si no, miren lo que tuiteó el imbécil del monotributista en jefe de la nación ayer por la tarde. ¿Qué piedra se volvió a ser negro? Y uno no quiere ser mal pensado y no quiere creer que dentro del propio gobierno argentino hay quienes están alimentando estas narrativas porque son cómplices de lo que viene después. Pero la verdad es que cuesta no serlo. ¿A qué me refiero con lo que viene después? Bueno, esto de las campañas no es nuevo. De las campañas donde la Argentina aparece de repente ser el foco del interés de cuentas que no le habían dado pelota, cuentas con muchos seguidores, que se te meten en el algoritmo, las sigas o no. Comenzó, o por lo menos yo lo detecté por primera vez, durante el verano con los incendios en la Patagonia. ¿Se acuerdan? Que de repente aparecían muchísimas cuentas extranjeras, todas verificadas con muchos seguidores, difundiendo teorías conspirativas, difundiendo información inexacta, fotos falsas o que eran de otros lugares, videos falsos o que eran de otros lugares y demás. Todo en X, la plataforma de Elon Musk, que es quien controla el algoritmo y controla cómo se difunden más o menos ciertos temas, ciertas temáticas. Y entonces la narrativa que se va formando es que en la Argentina somos todos unos hijos de puta, racistas, tramposos, que ni siquiera somos capaces de controlar nuestro propio territorio, un territorio que además es muy valioso para toda la humanidad. No sé si se nota un poco la figura que se forma detrás de ese relato. Y no sé si se nota quiénes son los que están más interesados en impulsar este relato. Y si no se nota, para que todos nos demos cuenta, el otro día nos lo pusieron en el cielo, así, como un espectáculo de fuegos artificiales, solo que hecho con drones, con la bandera de Estados Unidos sobrevolando la ciudad de Buenos Aires en el aniversario 250 de la independencia de ese país. Pero yo nunca vi, por ejemplo, un show así para un 25 de mayo, para un 9 de julio. De hecho, no sé si vieron el tuit que le dedicó Milei al 4 de julio, un tuit sentido y apasionado, con un largo texto donde dice: hacer América grande otra vez. Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria, que todos los hombres son iguales ante Dios, paréntesis, eran esclavistas los que fundaron Estados Unidos de América. Creo que no creían que todos los hombres fueran iguales ante Dios, pero bueno, no importa. Y escribió un largo texto de varios párrafos, muy sentido, donde habla de la libertad de los ciudadanos, de que Argentina siguió el anhelo de Estados Unidos y que debemos ir tras su rumbo, y que termina diciendo: feliz 4 de julio, viva la libertad carajo, los felicito, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque hace menos de 2 meses, para el 25 de mayo, Javier Milei, en una cuenta de X en la cual se pasa un tercio del día, simplemente comentó: feliz 25 de mayo. Viva la patria.
Nada más. Y un videíto que lo mostraba a él como un patriota. Incluso si nos vamos a lo que fue el año pasado, para el 9 de julio del año pasado, ni siquiera tuiteó nada. Hoy cuando hablamos con la producción dijimos, che, fijémonos qué puso el 9 de julio del año pasado. Y fueron a fijarse, 8 9 de julio del año pasado, el scroll de Milei, y hay un montón de tweets. La casta tiene mucho miedo, un video de Fantino, la palabra se cumple, fenómeno barrial otra vez, fenómeno barrial una tercera vez, algo contra un periodista, otro fenómeno barrial, pero del 9 de julio, otro fenómeno barrial, ting, 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 fenómeno barrial, desenmascarando mentirosos. Bueno, nada sobre el 9 de julio, se le debe haber pasado. De hecho, estaba muy ocupado, tan ocupado que el día anterior había tenido que cancelar, ¿se acuerdan? El viaje a Tucumán para celebrar el 9 de julio, y lo terminó celebrando con un par de granaderos en una triste ceremonia en el patio de la Casa Rosada. Nada de drones, de fuegos artificiales, ni nada por el estilo. Pero, a ver, ¿a qué voy con todo esto? Para ir redondeando además, porque ya se estiró bastante este editorial. Y volviendo al principio, la tarjeta roja, Trump exhibiendo, porque a Trump conseguir una excepción solamente le sirve si puede después mostrarle a todo el mundo que la consiguió. Miren que yo le pedí, si Fantino pensó en algún momento que Trump iba a ser discreto respecto al favor que le hizo, no entiende la lógica de Trump. A Trump no le importa el fútbol, lo que le importa es que se sepa que las reglas para él no aplican, que está más allá de cualquier regla, y es lo mismo que piensa Milei para él y para los suyos, que piensan los Bolsonaro. Las reglas son algo que se aplican a otros. ¿Se acuerdan que Lula decía que el Estado tenía que ser como una madre que quiera a todos sus hijos, pero guarda un poquitito más para aquel que más lo necesita, para el que está más débil, para el que está enfermo, para el que se está quedando atrás? A mí me da la sensación de que los Trump, los Milei y demás ven al Estado como un padre tiránico que le perdona todo a sus hijos dilectos y castiga sin razón a los que considera desobedientes. Que si sos un ciudadano de bien, la ley no limita lo que podés hacer o dejar de hacer, y que si no lo sos, si sos un cuca, un peronista, un pobre, un negro, un planero, entonces la ley tampoco te garantiza absolutamente nada, porque sos culpable antes de saber exactamente de qué. Y en ese contexto, si no nos damos cuenta de que se está construyendo un clima global, yo no sé, o no creo, mejor dicho, incluso que esto sea parte de una conspiración compleja, creo que son simplemente la lógica con la cual funciona todo en esta era, donde vale todo, y eso implica también que valen todos los medios para todos los fines. Bueno, se está instalando esta idea de que la Argentina es un país que, lejos de ser el país valioso que es, con la riquísima historia que tiene y todo lo que tiene para aportar en los debates importantes que tiene que darse el mundo en esta época, sobre cómo volver a construir una sociedad homogénea, aunque esté construida y asentada sobre bases heterogéneas, que creo que es una de las claves de la discusión que se viene. Convertir eso en una excusa de racismo, de genocidio, de desidia, de corrupción, para que el día de mañana, si tienen que intervenir en nuestro territorio, más de lo que ya lo están haciendo, si tienen que resistirse ante un gobierno que decida sacarles algo de lo que Milei les está dando, tengan la excusa para endurecerse y decir, ven, los argentinos eran una mierda, no se merecían el país maravilloso que tenían, mejor vamos nosotros a cuidarlo porque ellos no se pueden hacer cargo. Y este gobierno está siendo cómplice de esa maniobra de forma activa, como lo vimos en el tuit de Santiago Caputo, pero también en el accionar diario del presidente y todos los que lo rodean.